de tiempo completo. Se desempeña como profesor de tiempo completo con perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, es líder del cuerpo académico en consolidación de políticas sociales en los modelos educativos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí, sí se escucha. Bien, voy a compartir mi pantalla. Se ve ya la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, bueno, primero que nada, buenos días todavía. Saludo con aprecio a los directivos de nuestra facultad, encabezados por nuestro coordinador, el doctor Alfredo Hernández Paz, y por el comité organizador de este evento. Agradezco la invitación y con gusto también quiero saludar a quienes se toman un poco de tiempo para acompañarnos en esta plática. En esta plática que tendremos sobre métodos cuantitativos que se aplican en las ciencias sociales. Bien, primero que nada, quiero empezar por ubicarnos en dónde va a estar esta presentación, que tiene como fin un poco explicar lo que hacemos los profesores investigadores y algunas de las herramientas, de las estrategias que tenemos para hacer este trabajo de investigación. Entonces, en principio, tenemos que reconocer que vamos a hablar de ciencia y que lo que hacemos es ciencia, aunque para el área de ciencias sociales es más complicado, batallamos más para reconocer el trabajo de un científico, más que en otras áreas del conocimiento, en ingeniería, en las ciencias de la salud. Se conoce bien a un científico y lo ubicamos con una bata blanca, haciendo experimentos con tubos de ensayo y cosas así nos lo imaginamos. Y en el área de las ciencias sociales nos cuesta más trabajo reconocer estos científicos sociales, que los podemos ubicar en aquel que publica un libro de administración, un libro de psicología, un libro de relaciones internacionales, un libro de ciencias políticas, estos investigadores que generan conocimiento, que publican ese conocimiento, pues son también científicos. En ese sentido es en el que vamos a charlar un poco a manera introductoria de lo que viene más adelante con la doctora Carla y con José Carlos, que ya puntualmente hablará de una estrategia específica de investigación. Bien, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación científica, nos estamos refiriendo a resolver problemas. Y que a esa resolución de problemas consiste en buscarle una respuesta. Y para encontrarle esa respuesta, hay dos rutas. Quiero que plantear como punto de arranque. Una ruta que es cuando el investigador no tiene la respuesta al problema. El fenómeno que está investigando no sabe cuál es la respuesta. Cuando tenemos ese aspecto, entonces nos estamos enfocando al paradigma cualitativo. El otro enfoque es cuando el investigador sí tiene una respuesta y lo que busca es probar que eso que él considera que es la respuesta al problema de investigación, lo que va a hacer es probarlo, probar su hipótesis. La hipótesis viene a ser la respuesta.
Hay un problema, hay algo que no sabemos y nuestra hipótesis es lo que consideramos que es lo que responde a ese problema. En ese caso nos estamos enfocando en el paradigma cuantitativo. Entonces, por eso, para esta estrategia, lo que hacemos es hacer entrevistas. Entrevistas con preguntas abiertas para que los entrevistados, los que sí saben, los expertos en el fenómeno, para que ellos nos digan y con esto descubrir respuestas a ese problema que no están en la cabeza, en el entendimiento del investigador en este caso. La otra ruta es la ruta cuantitativa a través de encuestas. Estas son instrumentos con preguntas cerradas. No le pedimos a los participantes que nos expliquen y que nos digan muchas cosas, como en el caso de las entrevistas, en donde hacemos preguntas y el entrevistado, que es el que sabe, habla y habla y habla, y cada vez que habla nos está orientando, nos está dibujando el mundo y las respuestas de ese mundo, de ese fenómeno que estamos nosotros analizando. Y la encuesta son preguntas cerradas, donde no le pedimos que nos explique tanto, solamente nos dé su opinión, su parecer, su percepción sobre algunos elementos específicos que vamos a necesitar para poder responder nuestra hipótesis. Y el otro enfoque pudiera ser un enfoque mixto, cuando tenemos los dos, cuando se aplican las dos metodologías. Un caso específico es la que nos van a mostrar más adelante, de una estrategia que implica estos dos paradigmas científicos. Ahora bien, enfocándonos específicamente a los métodos cuantitativos, decíamos que el investigador, su quehacer está en observar el mundo, observar los fenómenos, en este caso como investigadores sociales, los fenómenos sociales. Y a esto nos referimos a lo que sucede en el mundo, como por ejemplo lo que acabamos de ver muy recientemente y que todavía estamos involucrados en este problema, en esta pandemia, en este tema del COVID-19, que surgió de la nada y no sabíamos nada de él. Y había discusiones que si usamos cubrebocas, que si no usamos cubrebocas, y nos vimos inmersos en esta discusión científica en medio de quienes decían que sí, quienes decían que no, y había sustento para decir que sí y para decir que no, y nosotros decíamos, bueno, me lo pongo o no, y cosas así, ¿no? Y lo que estaba sucediendo es que nosotros estábamos en medio de una discusión científica. Y para quienes no sabemos de investigación, pues decimos, pues que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Ya me desorientaron, me lo pongo o no me lo pongo, ¿qué debo de hacer? Pero esta discusión científica forma parte del proceso de investigación. Cuando un investigador publica sus hallazgos, no quiere decir que lo que publica, ya porque se publica, ya es la verdad absoluta y todo el mundo debemos de creerle. No, cuando se publica un documento es porque se pone a la luz de la crítica. Y el soportar la crítica es el avanzar en la ciencia. ¿Cómo sabemos que soporta la crítica? Bueno, cuando lo que yo publico es utilizado por otros para hacer nuevo conocimiento. Un poquito así avanza la ciencia en temas como migración, satisfacción laboral, participación ciudadana, estas cuestiones de voto, por qué las personas votan, por qué no votan los que no votan, todas esas preguntas que se hace el investigador social. Y lo que hace es observar qué es lo que pasa, analizar, y se hace preguntas, ¿por qué pasa esto? Y puede ser que, como el caso cuando surgió el COVID, de plano no sabemos nada.
Ahorita ya sabemos bastante sobre el tema, pero todavía no sabemos cómo erradicarlo, pero ya sabemos cuando menos cómo cuidarnos. Y también cuando dudamos de las respuestas, es decir, lo que sabemos hasta ahorita no nos satisface o ha dejado de tener actualidad. Porque algo muy importante que debemos de considerar es que las respuestas que surgen en un momento puede ser que con el paso del tiempo ya esas respuestas ya no sean las que nos den mejor cuenta del fenómeno. Y creo que estos últimos años nos demuestran esto que les digo. El mundo después del COVID-19 ya no es el mismo mundo, ya no lo es. El mundo cambió y muchas de las cosas que eran la respuesta para ese mundo anterior al COVID, ahora ya no lo son. Por eso es de suma importancia la investigación. Es decir, ahora, ¿qué en este nuevo mundo, qué aplica y qué no aplica? Por eso la investigación es constante, porque el mundo está cambiando, todos los días cambia. Y si todos los días cambia, las respuestas deben ser seguramente otras. El mundo en la actualidad cambia muy rápidamente. El mundo de nuestros padres, de nuestros abuelos, era un mundo que también cambiaba, pero no de la manera tan drástica, tan dramática, tan veloz, como lo es desde que las tecnologías de la información y la comunicación, la tecnología en todos los ámbitos ha revolucionado el mundo y, por supuesto, el mundo de la ciencia. Entonces, de todo esto que el investigador observa, surge una pregunta de investigación. Y de esta pregunta de investigación tenemos una hipótesis. Recordemos que estamos en el paradigma cuantitativo. Entonces, a esa pregunta formulamos una hipótesis. ¿Y esa hipótesis de dónde sale? No es un invento del investigador. O sea, el investigador no es un chamán, no es un adivino. Tampoco es un ser súper inteligente que tiene 2 cerebros, una cosa así. No, la verdad que no. Los investigadores somos personas normales, entre comillas, ciudadanos como cualquier otro, que la única diferencia es que elegimos el camino de no quedarnos con las dudas. Elegimos el camino de buscarle respuestas a algunos de los fenómenos que pasan en el mundo. Entonces, ¿de dónde surgen las respuestas? Pues esas respuestas surgen de las teorías, de las investigaciones previas. Ninguna investigación surge de cero, ni el COVID, que no sabíamos nada, surgió de cero. Había cosas que cuando menos sabíamos qué cosa era una pandemia. Por decir algo al respecto. Pero entonces, esas hipótesis no son, claro que implica cierta creatividad, cierta inteligencia, pero son producto de la información, son más producto del entendimiento, del estudio del fenómeno, más que de esperar a sentarnos debajo de un árbol y esperar que nos caiga la famosa manzana, ¿verdad? Y decir, Eureka, ya tengo la respuesta. No, realmente tiene que ver con el estudio, con la información, con la documentación que tenemos y que hace un investigador sobre el fenómeno. Ahora, después de que tenemos esa hipótesis, bueno, ahora, ¿cómo la voy a probar? Y para eso tenemos que hablar de método. Eso que voy a probar tiene que ver con un fenómeno social. ¿Qué fenómeno social? ¿Y quiénes son los actores que intervienen en ese fenómeno social? ¿Quiénes son? ¿Cuál es nuestra población objeto de estudio? Porque de esa población objeto de estudio tenemos que tomar una muestra. Una muestra que nos permita hacer un estudio que por cuestiones financieras no podemos hacer un estudio donde incorporemos a toda la población, porque en ese caso ya no sería un estudio, sino sería un censo. Y la investigación funciona a través del muestreo, un muestreo que sea bien llevado de manera que lo que esa muestra de participantes
sea válido para toda una población. Y ese es el reto en donde los tipos de estudio que tenemos, como, hagan de cuenta, como la caja de herramientas de un electricista o de un carpintero, en donde podemos encontrar pinzas, martillos, desarmadores, y de acuerdo al problema que vamos a solucionar, pues es el tipo de estudio. Es decir, depende de la naturaleza del estudio, de las características del estudio, el tipo de estudio que debemos, en este caso, de trabajar. Y voy a platicarles de algunos de los tipos de estudios que seguramente, si no los conocen, cuando menos han escuchado hablar sobre ellos. Un primer plano, un primer paso en la investigación son los estudios exploratorios. Estos son los primeros estudios en donde no sabíamos nada, como el caso del COVID, no sabíamos nada, entonces había estudios exploratorios para ver, conocer el fenómeno, sus partes, sus componentes, y a través de estos estudios, pues tratar de formular hipótesis, es decir, plantear nuevos estudios, pero ya estudios teniendo información básica, cuando menos saber cuáles son los elementos del fenómeno, quiénes intervienen. Entonces, un primer plano son estos estudios exploratorios que tienen que ver con conocer el fenómeno cuando surge, ¿verdad? Entonces, algunos estudios ya no parten de un estudio exploratorio porque ya hay datos y algunas hipótesis, y tomamos esas hipótesis para ir midiendo los componentes de ese fenómeno. Y esos son los estudios descriptivos para definir cómo es el fenómeno, cómo se manifiesta y medir sus atributos. Y aquí en estos estudios descriptivos pues, entran en herramientas descriptivas para describirlos, la media, la moda, los porcentajes, la mediana, la desviación estándar para ver entre las poblaciones, las diversas percepciones y dibujarnos un poquito cómo es el fenómeno. Otro nivel de estudios es el correlacional. Aquí es cuando ya conocemos los elementos, ya transformamos esos elementos en constructos, en variables, y estamos buscando qué variables están asociadas al fenómeno, cuáles están asociadas y cuáles no, cuáles tienen un grado mayor de asociación, cuáles se relacionan de manera positiva, cuáles se relacionan de manera negativa, y para eso utilizamos pruebas estadísticas, pero ya más fuertes que las herramientas descriptivas, como pudiera ser Pearson, Spearman, para medir estos grados de asociación, entre otras pruebas, que me ayudarían a probar mis hipótesis, ¿verdad? En este caso, correlacionales. Y también otro nivel de estudios más fuerte, más elevado, es el explicativo. Aquí lo que busca el investigador es encontrar las causas, las explicaciones del fenómeno, y para eso requiere de herramientas estadísticas más fuertes, herramientas inferenciales, como pueden ser la regresión lineal múltiple, como pueden ser ecuaciones estructurales, como pueden ser otro tipo de pruebas que demuestran causalidad. También hay otras formas de trabajar, que son los estudios experimentales. A través de los estudios experimentales es cuando el investigador pues, tiene una muestra en donde puede estar viendo cómo observar el fenómeno sin ninguna intervención. Otra muestra donde puede manipular alguna variable para ver qué diferencia hay entre los que tienen esa manipulación o no tienen esa manipulación. Y otra forma es los estudios no experimentales. Esto es decir, por ejemplo, cuando aplicamos una encuesta y nosotros, tal cual, a través de nuestra encuesta, hagan de cuenta, tomamos una fotografía en ese momento y no hacemos ninguna cambio en lo que estamos recopilando de información y analizamos la información tal cual la tenemos, tal cual
la captamos del mundo, ¿verdad? A través de los instrumentos, que en este caso serían las encuestas. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Cuál es el proceso? Decimos que nuestra aventura empieza cuando tenemos una pregunta. Cuando queremos saber de manera específica por qué sucede algo. De hecho, cuando tengo oportunidad con mis tesistas que se acercan conmigo al arranque de su doctorado, de su maestría o de su tesis de maestría, incluso de licenciatura, el primer paso es determinar qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que queremos saber. Y podemos tener muchas muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero una investigación no la vamos a tener hasta el momento en que podemos decir con toda claridad y precisión, queremos saber por qué sucede tal cosa. Cuando tengo esa pregunta de investigación, ahí es cuando ya tengo un problema de investigación, cuando ya tengo una tesis para hacer. Menos de eso, no tengo buenas intenciones, buenas ideas, pero no propiamente un proyecto de investigación. Y ahora, ¿qué sigue? Pues a esa pregunta de investigación le formulamos una hipótesis que, como ya dijimos, tiene que ver con teorías. ¿Qué cosas son las teorías? Las teorías son explicaciones. Y entonces vamos a ver si esas explicaciones que encontramos ahorita son válidas o no. O si tenemos que generar nuevas teorías, nuevas explicaciones porque el mundo ya cambió. Y el proceso, después de tener mi hipótesis, es formular esa hipótesis, convertirla en un cuestionario a través del cual sea el medio para copiar la información necesaria para que a través de ese análisis de la información podamos, mediante pruebas estadísticas, poder contestar esa hipótesis. Y los resultados de las pruebas estadísticas me van a generar hallazgos. ¿Qué encontramos? El investigador encuentra muchas veces la respuesta, a veces no, y es muy común también que generamos más preguntas que respuestas. Sí contestamos algo, pero surgen nuevas preguntas. Y con estos hallazgos generamos nuestras conclusiones. Una vez que tenemos las conclusiones, el paso, digamos que la parte importante es la socialización de esas conclusiones, la publicación de los hallazgos. De nada sirve hacer todo este trabajo si se queda debajo de la cama. O sea, hay que publicarlo, hay que sacarlo a la luz pública, hay que llevarlo a la crítica, ¿sí? A la crítica para, si soporte esa crítica, venga a generar un impulso al conocimiento. Y poder tener aquí, como podemos ver en esta gráfica, como el círculo es constante. Surgen nuevas preguntas, nuevas hipótesis y hay que buscarle respuestas para ver si el mundo tan cambiante que tenemos todavía responde a esas teorías o tenemos que cambiarlas. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que, como les decía, la intención es servir de antecedente a las siguientes presentaciones. Muchas gracias, doctor Segoviano. Agradecemos su participación en este evento. Ahora me permito ceder la palabra a la doctora Carla Rodríguez Burgos, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesora de tiempo completo con perfil PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es expositora de cursos y talleres en temas relacionados a la metodología científica, métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicadas a las ciencias sociales y otras ciencias en México, Colombia y El Salvador. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias
por la invitación a la Semana de la Metodología de la Teoría a la Práctica. Agradezco la invitación a esta plática de métodos cuantitativos y agradeciendo también a las autoridades, a nuestro director coordinador, el doctor Abraham Hernández Paz, a la subdirección de posgrado y a la coordinación de investigación, a la doctora Patricia Sepúlveda, por tan amable espacio para poder compartir con ustedes algo de información acerca de métodos cuantitativos. Si me permiten, déjenme nada más, abro la presentación para poderles compartir precisamente de lo que se va a tratar, de darle continuidad a... Permítanme, por favor. Siempre con problemas técnicos. Bueno, les comparto desde la parte de los métodos cuantitativos. Por algún motivo no estoy encontrando mi presentación, pero ahorita se las comparto. La tengo aquí abierta. Desde la parte de los métodos cuantitativos, justamente dándole continuidad a lo que venía hablando el doctor Segoviano de metodología cuantitativa, tenemos desde la parte de métodos cualitativos, que se habló un poco, es esta interacción que hay entre personas en donde podemos obtener resultados de comportamiento humano, de valores, de creencias, de opiniones. Sin embargo, entrando desde la parte cuantitativa, esto tiende a ser estudios más estadísticos, matemáticos y numéricos, en donde precisamente se deriva, como mencionaba el doctor Segoviano, debemos de tener unos objetivos, escalas y valores. Solo déjenme... disculpa que aquí tengo la presentación, pero no me permite compartirla. Doctora Sandy, no sé si le puedo enviar la presentación y que me... Sí, adelante, doctora, la puede mandar aquí por el chat o por correo, como usted guste. Ok. En el chat nada más... Permítame, por favor. Ay, estos detalles técnicos de repente. Sí, no se preocupe. Doctor Segoviano, le comparto la presentación y si me ayuda nada más a pasarla. O José Carlos, ya se las envié a sus correos para ver si alguien me puede, porque yo estoy teniendo problemas técnicos nada más con la presentación. Buenos días, si quiere yo la comparto, permítame, nada más la descargo rápido. Perfecto, gracias José Carlos. Aquí la tengo ya. Perfecto. Gracias por el apoyo, pero siempre tenemos esta parte de puntos técnicos. Pero bueno, ya estamos en la slide 2, era la que les estaba mencionando. No sé si se ve. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Okay. Voy a apagar mi micrófono. Ok, gracias. Nos vamos al slide 3, por favor.
La siguiente. Ahí estamos. ¿Qué pasa con estos métodos cuantitativos? Debemos observarlo desde una parte cuantitativa, cuál es el objetivo de nuestra investigación. Y esto, estamos dentro del área de las ciencias sociales, dentro de las ramas de quienes están aquí. Tenemos gente estudiando derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, y esto nos va permitiendo precisamente empezar a describir estos hechos sociales. ¿Qué lenguaje se utiliza? Obviamente estamos en cuantitativo y se utilizan desde fórmulas, tablas, algoritmos, desde una parte más matemática. En cuanto a la información en donde podemos recopilar estos datos es a través de experimentos, de encuestas estructuradas y que se hacen precisamente a una población más grande, tratando de hacerlo representativo. Desde una parte de procedimiento tiende a ser deductivo y tiene una orientación particularista y generadora. Si le da para adelante, por favor, doctor Segoviano. Muy bien, el tipo de investigación que se hace regularmente desde una parte cuantitativa es muy estructurada. Es desde esta parte del uso del método deductivo que habíamos visto anteriormente, en donde la teoría precede a la observación. El doctor Segoviano fue dando desde estas etapas en donde se da desde una parte exploratoria o descriptiva, y esto es que regularmente nos vamos basando de la teoría y se va generando, se van probando esas hipótesis que ya han precedido y que queremos probarla con una población distinta de estudio. Ahora, los participantes tienen un papel pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque se hace esta investigación precisamente para obtener los datos a partir de ello, pero no hay una interacción como tal para saber sus opiniones. Esa es desde una parte cualitativa. En la parte estadística, esto sí es muy particular porque se hace un muestreo estadístico en donde se trata de seleccionar precisamente a una población. No siempre son sujetos de estudio. Esto es algo que vamos a ver en la tercera parte con el maestro José Carlos Espinosa Briones, que justamente no siempre son participantes personas, pero entonces podemos utilizar una parte de muestreo probabilístico, no probabilístico, no nos vamos a adentrar en esto, y debemos de obtener el universo, la población objeto de estudio en donde queremos obtener la información de ellos, las unidades de análisis, qué tamaño de muestra vamos a tener, si tenemos un listado de precisamente participantes u objetos, en este caso pueden ser documentos, el tipo de muestreo que vamos a utilizar, la representatividad que va a tener, seleccionamos la muestra y en dónde la vamos a ubicar. Ahora, el diseño de investigación desde esta parte tiende a ser cerrado. Es muy estructurado, previo, desde la parte cuantitativa te enfocas más en la generación del instrumento propiamente, cómo va a ser. Nos vamos a la siguiente, por favor. Este instrumento va a ser estandarizado, quiere decir que para todos los sujetos se va a aplicar de la misma manera. Se trata de generar a partir de una matriz de datos, esto es, desde la parte de las variables, empezar a generar estos ítems o preguntas que van a ser adecuadas, que van a ser aplicadas en el instrumento, y entonces este instrumento se construye muchas veces a partir de índices o indicadores previamente realizados, se hace un pilotaje, se hacen las modificaciones, cambios al cuestionario, se le da una validez interna y externa, a partir de probar el instrumento, algunas pruebas desde la estadística como el alfa de Cronbach. Después se ubica, se coteja que sea congruente con los objetivos y la hipótesis, y finalmente se aplica el cuestionario final. Ahora, para la aplicación del método hay que llevar a cabo una logística de aplicación. Se tiene que documentar todo esto con los permisos, las fechas y los horarios establecidos, y además de esto que cuantitativamente, como lo que más se tarda es la elaboración del instrumento, la parte de aplicación debe de ser en un periodo que no haya, que sea lo más corto posible. Esto porque pueden darse fenómenos sociales que nos puede generar diferencias en los resultados. Ahora,
Los análisis de resultados se pueden dar, los análisis de datos se dan regularmente por variables. Se puede observar la variación que hay entre las variables y la relación que hay entre las mismas, dependiendo del tipo de estudio que estemos haciendo. Y se tiene que ir capturando toda esta información. Hay diferentes software, el que más utilizamos nosotros tiende a ser el SPSS. Ahora, una vez que tenemos los resultados, tratamos de observar significancia entre los resultados, correlación entre variables, modelos causales, inferencia y hacer unas generalizaciones de los resultados. Esto se presenta regularmente dependiendo del nivel en el que estemos. Se utilizan más tablas y datos estadísticos. A nivel, esto es como para doctorado, más en tablas y números. Cuando estamos a nivel licenciatura, lo podemos emplear gráficos para poder explicar esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Un poco los tipos de escala que se utilizan para generar estos instrumentos. Tenemos escalas clásicas que son la parte de nominal, ordinal, intervalos y de razón. Ahorita nos vamos a concentrar en esto. Hay escalas de tipo comparativa. Una de las más comunes es la escala de Guttman. Tiene como opuestos, por eso se le llama comparativo. Se va desde como adjetivos negativos a positivos. Las no comparativas, como es el diferencial semántico o la escala de Likert, que es de las más utilizadas. Nosotros lo utilizamos generalmente. Y también hay unas escalas de evaluación que tiene que ver con esta validez que le damos precisamente al instrumento. Hay que darle una validez interna, externa, una fiabilidad al instrumento y la capacidad que se tiene tanto de logística y de aplicación. Pasamos a la siguiente, por favor. Centrándonos en la parte de las escalas dentro de un cuestionario, es que tenemos, sé que esto suena un poco extraño porque estamos hablando de una técnica o método cuantitativo, pero dentro del mismo cuestionario hay variables que pueden ser, que son denominadas por su naturaleza cualitativas, en donde lo que se está buscando es la cualidad de las personas. Hay desde una parte nominal, por ejemplo, poner el género masculino y femenino. Si nosotros le damos un valor 1 o 2, no quiere decir que uno sea mejor o peor que otro. Entonces, tenemos las ordinales, que es la escala de Likert que les comentaba, en donde nosotros tenemos que a mayor intensidad de completamente de acuerdo en desacuerdo, se le va dando una numeración y la numeración tiene una diferencia, un orden de intensidad. También tenemos la parte de intervalos, que son precisamente intervalos similares que puede haber, como por ejemplo, aquí viene el caso de la temperatura o las de razón. Estas son las partes cuantitativas, las más matemáticas, en donde el número, independientemente de donde estemos, sigue siendo válido. Obviamente podemos medir la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit, pero eso es una escala que es para todo mundo entendido. Y de ya una parte de razón, como por ejemplo el peso, pues el peso, donde quiera que estemos, tenemos el mismo peso, que no puede, sí varía dependiendo de lo que comamos, pero no ese es el caso. Es un peso que es un número específico y esto es válido en todas las partes. Vámonos por favor a la siguiente. En los resultados descriptivos que se puede obtener desde esta parte de variables nominales es que podemos tener una distribución de frecuencias, diagramas de barras y estadísticos de resúmenes, así de manera general que se puede obtener de ellas. De las variables ordinales también podemos tener esta parte de distribución de frecuencias y porcentajes. También se utiliza las diagramas de barra, pero los estadísticos de resumen ya empezamos a utilizar la mediana y la moda. Mientras que en las cuantitativas, que son las de intervalo y de razón, también se puede describir la parte de frecuencias y porcentajes. Histogramas ya son lo que se utiliza y empezamos a utilizar estadísticos de distribución central, ya la media, mediana, moda, y de dispersión, que es la desviación estándar. Pasamos a la siguiente, por favor. Se encontraron unas tablas que realmente es como un resumen de esta información, qué tipo de pruebas estadísticas podemos hacer. Y aquí se les ponen unas tablas, ahorita les comento
fue hecho por Casa Sanguita, Repullo Labrador y Donado Campos. Viene la referencia en la siguiente slide, pero esto nada más para que vean que dependiendo del tipo de variables, si son cualitativas, qué tipo de variables numéricas podemos obtener y las medidas o formas de distribución, o las pruebas estadísticas de análisis bivariables, en donde ya podemos empezar a utilizar pruebas de chi cuadrada, de Student, dependiendo del tipo de variable que se tengan, nominales, ordinales o cuantitativas. Pasamos a la siguiente, por favor. En este caso es ya con más variables, que es hasta dónde podemos llegar. Lo importante de esto, aquí aparece la referencia donde se obtuvieron estas tablas, no las hice yo, pero precisamente es que se muestra desde las variables cualitativas o cuantitativas a dónde podemos llegar, desde modelos de ecuaciones estructurales, análisis multivariantes de varianza, de regresión, etcétera, y es en un esquema o en una tabla esta parte de conjunción de información que podemos tener. Pasamos ya a la última. De esta parte, solamente les quiero aclarar o por qué se puso esta, qué aportaciones tenemos a la ciencia. Desde una fase de nosotros estamos preparando estos proyectos. Los proyectos son a partir de que se hacen desde licenciatura, un proyecto corto, se pueden hacer a partir de tesis que nos permite llevar, que no sea nada más durante un semestre, sino algo más largo. Y entonces, desde esta parte hay que pues delimitar precisamente estas fases, como ya lo había explicado el doctor Segoviano. De aquí sigue la fase 2, que es publicar todos estos resultados. Necesitamos tener conocimientos de redacción, de bases de datos, cómo citar y poder sacarla en libros o en artículos científicos. Y finalmente nos vamos a la fase 3, que es la divulgación científica, como esta plataforma en la que estamos teniendo acceso ahorita, que lo hacemos a través de redes sociales, congresos, el que nos puedan estar citando, y eso es parte de lo que nosotros hacemos dentro de la investigación. Ya nada más las 2 slides que vienen al final son las referencias, por si en dado caso están interesados en algunos elementos de esta presentación, y alguna información extra en temas de metodología, por si están interesados. Muchas gracias y les cedo la palabra a nuestro presentador. Muchas gracias, doctora Carla. Para finalizar este webinar, cedo la palabra al doctor José Carlos Espinosa Briones, quien es estudiante del doctorado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ha sido profesor sustituto de licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor de maestría en la Universidad TecMilenio. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran economía política, ciclo político económico, desarrollo económico, desigualdad, políticas públicas, participación electoral y competencia electoral. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos, buenos días, Sandy, buenos días a los asistentes a este webinar. Primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Voy a empezar a compartir mi presentación. Muchísimas gracias también a la doctora Carla Rodríguez Burgos, al doctor José Segoviano. Voy a comenzar con un método en específico llamado el análisis de contenido. Ok, ahí están viendo mi presentación, Sandy, nada más si me pudieran confirmar. Sí, doctor, sí se ve su presentación. Muchísimas gracias. Ok, bueno, miren, análisis de contenido cuantitativo en las ciencias sociales. Este webinar tiene la orientación de la teoría a la práctica, entonces más que el enfoque teórico se va a orientar a ver la parte práctica, cómo se hizo este análisis de contenido cuantitativo. Para ello se va a mostrar un estudio del grado de neoliberalismo. Este estudio es parte de una tesis de doctorado, es parte de mi tesis de doctorado, en la cual mi asesora es la doctora Carla Rodríguez Burgos. El estudio del grado de neoliberalismo, bueno,
viene a ser parte de la tesis en la cual se pretende identificar cómo es la relación de progreso y desigualdad, considerando como elemento determinante el grado de neoliberalismo. Por lo tanto, para ello se utiliza una técnica cualitativa, que es el análisis de contenido, pero con un enfoque cuantitativo para poder obtener datos a partir de esto. Entonces, ahorita voy a platicar más a detalle de esto. Primero voy a dar una especie de marco contextual, una especie de referencia teórica de qué es el análisis de contenido, para qué se utiliza y ese tipo de cuestiones, pero posteriormente vamos a pasar al desarrollo práctico. Ok. Bueno, el análisis de contenido, ¿qué es? El análisis de contenido tiene como objetivo decodificar o clasificar un texto, un discurso, un mensaje, una serie de elementos que puedes identificar visualmente o que puedes identificar a través de un sentido como lo es el oído. Entonces, esta decodificación, esta clasificación se hace a partir de un contenido. Todos en el día a día, todos, absolutamente todos, realizamos análisis de contenido. Es decir, todos somos científicos, pero por supuesto que somos científicos, hacemos análisis de contenido, solamente que no tenemos un instrumento en el que estamos palomeando, en el que estamos tachando, en el que estamos contando, en el que estamos clasificando, pero todos en el día a día realizamos análisis de contenido. ¿Cómo es esto? Es decir, tú cuando conoces a una persona, la escuchas hablar e inmediatamente empiezas a hacer una cuantificación. Si bien no tienes un instrumento, un Excel, una hoja de cálculo en el que estás llevando el conteo de posturas, de movimientos corporales, de número de palabras que utilizan, de frases, de orientación, tú estás cuantificando todo esto, tu mente lo está haciendo, entonces estás haciendo un análisis de contenido, solamente que no tienes una sistematización o un instrumento para llevarlo a cabo, pero tú clasificas a las personas, ustedes dicen, esta persona se preocupa mucho por el pasado, esta persona se preocupa mucho por el futuro, esta persona es muy optimista, esta persona es muy pesimista, y todos estamos haciendo análisis de contenido, solamente que no tenemos el instrumento para validar. Entonces, ¿qué es el análisis de contenido? Una decodificación o una clasificación de un mensaje, ¿ok? Eso es en pocas palabras un análisis de contenido. Hay una frase que me parece adecuada, me parece apropiada, que es: existe la premisa de que todo lo que se dice y escribe es susceptible de ser sometido a un análisis de contenido. Es verdad, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos puede ser digno de análisis y en el cual podemos obtener información que, si bien no estaba plasmada directamente, indirectamente quiere decir algo, están lanzando un mensaje. ¿Ok? Entonces, eso es el análisis de contenido en pocas palabras. Tipos de análisis de contenido. Bueno, estos son 6 tipos de análisis de contenido. No son mutuamente excluyentes, es decir, puede ser un análisis de exploración cualitativo, sí puede ser, por supuesto, el de verificación cuantitativo, pero claro que puede ser. Entonces, estos son 6 tipos: el de exploración, que sirve para investigar una hipótesis, como bien comentaban el doctor Segoviano y la doctora Carla Rodríguez, comentaban de estas características intrínsecas que tienen cada uno de los métodos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos pues son más de exploración, están más arraigados en el ámbito de la exploración. ¿Por qué? Pues naturalmente porque se pretende investigar una hipótesis. En cambio, cuando se pretende verificar o confirmar una hipótesis, pues eso se clasifica como un estudio cuantitativo. Por lo tanto, el estudio cualitativo identifica la presencia de cualidades, de temas, de palabras, de conceptos, de posturas, de movimientos, de frases en particular. El estudio cuantitativo identifica los datos, pero le trata de dar un significado, una interpretación al mensaje. Entonces, el cualitativo los dos son sistematizados, los dos tienen una metodología, pero el cualitativo se torna un poquito un poquito más complicado, en el sentido de que hay que prácticamente estar contando o identificando la postura, la palabra. En el cuantitativo, el enfoque sigue siendo sistematizado, pero es interpretar el mensaje. Ok, entonces puede ser directo o indirecto. El directo, ¿cómo sería? Pues en el sentido literal. A ver, está diciendo la palabra
futuro, está diciendo la palabra pasado, está diciendo la palabra mañana, está diciendo la palabra ayer. El indirecto pues es interpretar el contenido, pero les repito, no son mutuamente excluyentes. Las fases teóricas de este análisis de contenido son las siguientes. Ahorita vamos a presentar cómo son estas fases para ya un ejemplo práctico, pero esto es el contexto teórico. La primera fase es el objetivo. En el objetivo, pues prácticamente tienes que definir para qué estás haciendo ese análisis. La hipótesis, pues esto es un análisis de contenido cuantitativo, por lo tanto debes tener una hipótesis, sino que estás tratando de probar. Si no estás tratando de probar algo, si no estás tratando de llegar a la hipótesis, pues entonces el análisis de contenido debe ser el cualitativo. Posteriormente, debes identificar unidades de análisis, es decir, aquellas unidades que van a ser las que serán sometidas para el estudio. Luego se tienen que considerar las variables, es decir, qué variables vas a tener en tu estudio, cuáles van a ser tus X para que puedas producir una Y, cuáles van a ser tus variables independientes para que puedas cuantificar un indicador y digas, esta es mi variable dependiente. Se deben tener categorías, es decir, tienes que clasificar lo que vas a estar leyendo, lo que vas a estar escuchando, lo que vas a estar viendo, lo tienes que clasificar. Entonces es categorías, es lo que es parte de esta metodología. Tú debes tener bien definido qué sí, qué no. ¿Para qué? Pues para que pueda estar sistematizado esta técnica de investigación. Para ello va acompañado de reglas de codificación. Las reglas de codificación, ¿cuáles van a ser? Pues dependerán de la naturaleza del análisis. Es decir, cada análisis de contenido pues tendrá sus propias reglas de codificación. Habrá unos que tendrán criterios de independencia, habrá otro tipo de análisis que tendrán criterios de dependencia, habrá otros análisis que tendrán criterios de mutuamente excluyentes. Entonces dependerá del tipo de análisis, pero las reglas tienen que estar plasmadas. El instrumento pues es generalmente se le conoce como la matriz de resultados, es aquel espacio o es aquel documento que vas a tener como control. Entonces en él vas a ir plasmando, ya una vez que tienes esta codificación, ya sea en un libro de códigos o simplemente en una matriz en la que tengas tus reglas de codificación, pues en el instrumento vas a ir marcando los resultados obtenidos. Y por último, debe tener una validez el instrumento, al igual que cualquier otra técnica de investigación. Estamos en los métodos cuantitativos, entonces, ¿cómo le das validez a una regresión lineal, a alguna prueba estadística? Bueno, para que tenga validez, pues tú pruebas ciertos supuestos básicos, es decir, todos los modelos matemáticos tienen sus pruebas de validez. En el análisis de contenido, ¿cuáles son esas validez? ¿Cuál es esa validez? ¿Cómo se lleva a cabo esa validez? Pues generalmente va a ser con distintos codificadores, es decir, para probar que este análisis de contenido es algo sistematizado y que se puede duplicar independientemente del tipo de persona, de dónde te encuentras, de en qué momento lo haces, que se pueda replicar, que sea consistente, que sea sistemático. Pues para ello tienes que probarlo con otra persona. Esa es la manera en que se le da validez al instrumento en el análisis de contenido. Ok, ahora sí vamos a pasar al grado de neoliberalismo. Les doy una especie de preámbulo, una especie de introducción a este ejercicio práctico que se está realizando. El grado de neoliberalismo, bueno, es parte de esta cuantificación se hizo como parte de la tesis, como les comentaba inicialmente. Se identifica un grado de neoliberalismo para cada presidente, cada uno de los últimos 4 presidentes que se ha tenido en la República Mexicana, que son Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, a través de cada Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se plasman las políticas públicas que van a orientar todo ese mandato presidencial. Entonces, se identifica el Plan Nacional de Desarrollo y se cuantifica un grado de neoliberalismo, ahorita comentamos cómo, pero se identifica un grado de neoliberalismo para cada uno de los presidentes. Una vez que se identifica ese grado de neoliberalismo por presidente, se incorpora como una variable DOMI, es decir, una variable binaria, un 1 o un 0 en una regresión lineal. La regresión lineal ¿de qué? Pues donde se tiene como variable independiente el progreso que ha tenido el país
el cual se mide a través de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces, propuestos por las Naciones Unidas, se tiene una variable para cada uno de los 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se mide el progreso que ha tenido el país en cada una de esas 17 variables por periodo presidencial, y luego se cuantifica un grado de desigualdad, un grado de dispersión a través del coeficiente de Gini a nivel entidad federativa, naturalmente. Entonces se identifica esa desigualdad que existe en México en cada una de las variables, es decir, ese grado de dispersión de la variable determinada a nivel nacional. Para ello se utilizan datos de las 32 entidades federativas. Entonces, esa regresión se corre a ver si se incrementa el progreso en México, ¿qué le pasa al nivel de desigualdad en México? Sube, baja. Entonces, en esa relación se incorpora el grado de neoliberalismo. ¿Para qué? Pues para identificar si el grado de neoliberalismo es un elemento determinante dentro de esta regresión, dentro de esta relación, afecta o no afecta en el grado de desigualdad. Entonces, para eso se cuantificó el grado de neoliberalismo. Ahora, volvamos al grado de neoliberalismo. Este grado de neoliberalismo, ¿cómo se midió? Pues a través precisamente de un análisis de contenido. ¿Cuáles son los pasos que se hicieron para llevar a cabo este análisis de contenido? Bueno, el paso número 1 fue el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar el grado de neoliberalismo, el partido político en el poder para cada sexenio presidencial de los últimos 4 presidentes. Entonces, como lo comentaba anteriormente, estas políticas públicas se establecen a través del Plan Nacional de Desarrollo. Evidentemente, como todo método, hasta los métodos más sofisticados estadísticamente hablando, tienen sus limitaciones. Naturalmente, este tipo de análisis tiene sus limitaciones y ustedes se van a ir dando cuenta en cada uno de los pasos. Por ejemplo, rápidamente se me viene una limitación con el punto número 1. Estamos asumiendo que la política pública se va a plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero seguramente acontecen situaciones durante el mandato presidencial que las políticas públicas toman cierto sentido. Entonces, ¿está el plan bien definido? Sí, pero debe tener ciertas desviaciones. ¿Eso está considerado en este estudio? No, tiene sus limitaciones. ¿Cómo pudieras considerar eso? Bueno, si estudiaras, pues prácticamente día a día el comportamiento de cada uno de los presidentes, pero pues ahí se vuelve un análisis muy largo, muy extenso. Entonces, precisamente todos los modelos que hacen, pues tratar de simplificar lo que está pasando en la realidad. Entonces, tiene sus limitaciones hacer esto. El punto número 2 es la hipótesis. ¿Qué hipótesis se utilizó en este estudio? La hipótesis es que el Partido Acción Nacional asume mayor grado de neoliberalismo en sus políticas públicas, mayor que el PRI, pues son los últimos 4 partidos que han gobernado a nivel presidencial en México. Ok, ¿por qué surge esta hipótesis? En todo estudio cuantitativo se debe tener un marco teórico que fundamente el por qué estás probando esa hipótesis, como bien han comentado el doctor José Segoviano y la doctora Carla Rodríguez Burgos. Entonces, aquí esta hipótesis proviene principalmente, les voy a platicar muy rápido, existe algo que se conoce el Manifesto Project Database, es este tipo de estudios provienen de Alemania, es decir, en Alemania cuantifican un índice right-left, un índice RILE. Este índice RILE, right-left, identifica posturas de los partidos políticos, derecha, izquierda. Bueno, al revés, derecha e izquierda. Entonces identifica posturas derecha e izquierda. ¿Cómo lo hace? A través de los manifestos políticos, es decir, a nivel mundial, si mal no recuerdo, son más de 50 o más de 70 países, pero tiene prácticamente todas las democracias ya establecidas a nivel mundial, cuantifica ese grado de ese nivel de izquierda o derecha que va a tener un partido político a través de sus manifestos políticos, es decir, a través de sus estatutos va a cuantificar esto. Entonces se identifica posturas más hacia la izquierda o más hacia la derecha. ¿Ok? Entonces ellos cuantifican este índice right-left. Pero a partir de ello, un investigador en España desarrolló un índice de política neoliberal.
Este índice tiene una serie de supuestos, pero diversas clasificaciones. Si mal no recuerdo, tiene como 15 clasificaciones. Entonces, este investigador español, pues hace su índice y pone. Entonces, en ese índice de política neoliberal, él trabaja con el Partido Acción Nacional y con el Partido Revolucionario Institucional y llega a la conclusión de que el PAN asume mayor grado de neoliberalismo que el PRI. Entonces, la hipótesis es, si el PAN tiene mayor grado de neoliberalismo que el PRI en sus manifestos, bueno, vamos a probar si verdaderamente a través de las políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo, efectivamente el Partido Acción Nacional asume mayor grado del neoliberalismo que el Partido Revolucionario Institucional. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar a detalle qué es esto de cómo vamos a clasificar esto del grado de neoliberalismo. En eso estamos. Siguiente paso, paso número 3, identificar las unidades de análisis. Las unidades de análisis en este caso serán los planes nacionales de desarrollo, los cuales se emitieron para cada uno de los periodos presidenciales, en el 95, en el caso de Zedillo, en el 2001 en el caso de Fox, 2007 en el caso de Calderón y 2013 en el caso de Peña Nieto, los cuales todos están disponibles totalmente, son de libre acceso a través del Diario Oficial de la Federación. El punto número 4 son las variables, y aquí esto es importante. Se van a utilizar como variables, ahora sí que como variables independientes, los postulados de Washington. Estos postulados de Washington, los cuales se llamaron de esta manera por Williamson, y es quien sienta el precedente de estos postulados del neoliberalismo, pues son desarrollados a partir de lo que él llama el consenso de Washington, es decir, estas entidades supranacionales que se ubicaban en el Washington, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que estaban ubicados en Washington, bueno, tienen una serie de medidas que eran tenían que ser prácticamente seguidas, sobre todo por Latinoamérica. ¿Para qué? Para enderezar el camino económico, porque veníamos de un periodo de desaceleración económica en el que existían problemáticas sociales importantes que no permitían que la zona avanzara económicamente y por ende en términos de bienestar. Entonces dicen, a ver, si queremos avanzar económicamente, necesitamos que los países se apeguen a estos enunciados, los cuales son los postulados de Washington. ¿Cuáles son? Son 10. Aquí están enumerados. Más adelante voy a desagregarlos un poquito, pero son 10. Ahorita volvemos a estas variables. Son 10 postulados de Washington. Bueno, ahorita comento más a detalle cada uno de estos 10. Ahorita nos vamos uno por uno. El paso número 5 son las categorías. En las categorías, pues, ¿qué categorías se van a tener? La postura neoliberal, y por otro lado se va a tener la postura no neoliberal o neutra. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar este análisis de contenido? Se va a identificar para cada Plan Nacional de Desarrollo cada una de las estrategias. Ahorita comento cuántas estrategias tenía cada Plan Nacional de Desarrollo. Pero cada una de estas estrategias se va a identificar si tiene una postura neoliberal o, por el contrario, no tiene una postura neoliberal o es neutra. Entonces, así se va a ir categorizando. Se ha considerado que cada categoría cumple con los parámetros de exclusión mutua, homogeneidad, objetividad y productividad. Evidentemente, si no se puede clasificar una postura al mismo tiempo como neoliberal y como no neoliberal, o como neoliberal y como neutra. No son mutuamente excluyentes. ¿Ok? Entonces, esas son las categorías que se van a utilizar. Las reglas de codificación. Cada unidad será clasificada en postura de acuerdo a cada una de las categorías, donde el primer tipo será cuantificado con un punto, es decir, se van a ir sumando los puntos obtenidos por cada estrategia. Si una estrategia está orientada a un postulado de Washington, en automático esa estrategia se va a considerar como postura neoliberal. Entonces, esta regla de codificación, pues evidentemente nos va a decir, no, si clasificaste como postura neoliberal, no la puedes clasificar como postura neoliberal. ¿Cómo vas a clasificar? A través de la interpretación del mensaje. ¿Qué me está diciendo? Las estrategias van a estar plasmadas en 1 o 2 líneas. Son estrategias objetivas, son estrategias directas. Entonces, no estamos analizando, no se están dando frases ya bien
bien objetivas que se plasman en la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, entonces eso facilita el trabajo de la codificación. Si estuviéramos codificando, por el contrario, el mensaje presidencial o el mensaje, no sé, en alguna red social o en algún debate, eso pues se volvería un poquito más complejo en el sentido de que el nivel de detalle vamos a tener que aislar todo, y es ahí donde entra la sistematización. Se tienen que aislar las unidades de manera que no permita que exista una heterogeneidad. Bueno, no, perdóname, que exista precisamente una heterogeneidad en la unidad de análisis, pero solamente en la unidad de análisis, que estén bien aisladas. En este caso, esa tarea, pues prácticamente ya está hecha. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo ya están las estrategias bien definidas. El siguiente punto es el instrumento. Entonces, ¿este instrumento cuál va a ser? En este caso, se realizó en una hoja de cálculo, en la cual se tiene la matriz de resultados, básicamente son puros unos y puros ceros. Entonces, si tiene una postura neoliberal a través de un postulado, está plasmado con un 1. Si no, está con 0 en cada uno de las estrategias para cada postulado. Finalmente, la validez, este instrumento les comentaba que el análisis de contenido tiene una validez cuando lo realiza otra persona, de manera que se le da validez a este instrumento. Entonces, este instrumento, pues en este caso fue realizado por el estudiante de doctorado, precisamente yo, y por el asesor de la tesis de doctorado, la doctora Carla Rodríguez Burgos. Entonces, un grado de coincidencia mayor del 95%, pues evidentemente te está diciendo que ese instrumento es consistente. Es decir, que si esa codificación la realiza cualquier persona con cierta preparación en cuanto a la técnica de análisis de contenido, pues va a tener resultados con un alto nivel de precisión y con un alto nivel de coincidencia, con un alto nivel de consistencia. Por ende, el instrumento será fiable. Ok, entonces eso es lo que le va a dar la validez al instrumento. Ahora sí pasemos pues al desarrollo práctico de este análisis de contenido cuantitativo. Miren, estos son los 10 postulados de Washington. Como todo nuevamente, tiene sus limitaciones, pues sí, ¿no? El neoliberalismo no solamente es esto, o a lo mejor alguien dirá, oye, pero no está peleado con otra ideología. Cierto postulado, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, estos son los postulados de Washington que se han prácticamente representado a nivel mundial gracias a lo que llamó el consenso de Washington Williamson en 1993. El primero de ellos es mantener una disciplina fiscal. Es decir, este es el primer postulado. Se va a clasificar como DF, es decir, mantener una disciplina fiscal se codifica como DF y en la matriz, en el instrumento, va a estar como DF. El segundo postulado es priorizar el gasto público, el cual estará denotado con las letras GP, gasto público, priorizar gasto público. El tercer postulado es realizar una reforma fiscal ampliando la base de contribuyentes y reduciendo las tasas marginales de impuestos. Este es el tercer postulado. El cuarto postulado está orientado a la liberalización financiera. El quinto postulado está orientado a establecer un tipo de cambio competitivo. El sexto postulado para una liberalización comercial. El séptimo postulado, gestionar la inversión extranjera directa. El octavo, a la privatización de empresas públicas. El noveno, el Estado debe abolir las regulaciones que restringen la competitividad. Y finalmente el décimo, el sistema legal debe promover los derechos de propiedad. Cada uno de estos 10 postulados, si ustedes los observan, pues prácticamente sí es lo que ha pasado a nivel mundial por la mayoría de las economías a nivel internacional. ¿Por qué? Porque estos postulados de Washington en ese momento fueron el camino que se ciñó o que se plasmó, que se trató de tener ese camino. ¿Para qué? Pues para que las economías que tenían un nivel de desarrollo bajo pues pudieran salir adelante económicamente. Y el salir adelante económicamente, ¿qué implica? Pues implica primero que exista una redistribución de esa riqueza. Entonces, si
así se dice en economía, si el pastel es más grande, pues a todos nos toca una rebanada más grande. Entonces, estos postulados de Washington pues están orientados a que un estado incremente no solamente su nivel de competitividad, su nivel de inversión extranjera directa, el nivel los niveles de comercio, de aquellas relaciones internacionales a nivel financiero. No, toda esta serie de postulados pues están precisamente orientados a ¿qué? Al desarrollo económico de un estado, de una sociedad en particular. Que una sociedad puede orientar sus recursos en mayor medida a un postulado que otro, pero por supuesto, ¿de qué depende? Pues depende de la naturaleza del Estado, depende dónde necesitaba orientar aquello o intensificar la orientación de recursos hacia alguno de estos postulados. Pero bueno, estos son los postulados que se utilizan como van a ser nuestras variables independientes, aquellas X que vamos a estar identificando en cada una de las estrategias. ¿El procedimiento en qué consiste? El procedimiento el primer paso es tener el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Con cuál Plan Nacional de Desarrollo vas a trabajar? Una vez que ya se tiene el Plan Nacional de Desarrollo, se va a revisar si cada una de las estrategias se clasifica como postura neoliberal en algún postulado de Washington. Entonces se va a tener la matriz de cada uno de los 10 postulados y el número de estrategias hacia abajo. Ok, entonces ahorita muestro un ejemplo de esta matriz. Entonces este instrumento pues se va a ir siendo llenado por el codificador en el caso de que sí tenga esa postura neoliberal, un 1. En el caso que no, un 0. Ok, esto se va a hacer para cada estrategia contenida en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuántas estrategias tiene cada Plan Nacional de Desarrollo? Ahorita vamos a pasar a ese punto. Pero es ahí donde se puede volver un poquito tedioso el análisis, pero ahorita doy una serie de recomendaciones muy simples, muy sencillas al respecto. Finalmente se obtiene la cuantificación de estrategias con postura neoliberal. Esto es, a ver, el análisis de contenido es cuantitativo porque se pretende probar una hipótesis. Sí, se está probando la hipótesis, se está identificando el grado de neoliberalismo por partido político. Una vez que ya se está cuantificando, se le da, bueno, y solamente en este caso, en el caso de la tesis, se le dio un enfoque adicional, es decir, tuvo una aplicación adicional, no solamente se cuantificó, sino ese número fue incorporado en la regresión lineal entre progreso y desigualdad. Y esta es la matriz este es un ejemplo de la matriz de trabajo, si mal no recuerdo, híjole, a ver si no le fallo, estas estrategias las tomé del Plan Nacional de Desarrollo del 2013, del Plan Nacional de Desarrollo Enrique Peña Nieto, en el cual muestro una serie de estrategias, como lo decía hace ratito, son muy concisas, son muy precisas. Por ejemplo, una estrategia dice contribuir al desarrollo de la democracia. ¿En cuál postulado se va a clasificar? Cada una de las estrategias se va a categorizar de acuerdo a cada uno de los postulados. Entonces, ¿esta es parte de la disciplina fiscal? No. ¿De la priorización del gasto público? No. ¿De la reforma fiscal? No. ¿Liberalización financiera? Y así sucesivamente. No cumple con ninguno de estas orientaciones hacia los postulados de Washington. Entonces pasamos a la siguiente estrategia. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. No. Siguiente estrategia, prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo. Nuevamente, no, y así sucesivamente. La siguiente estrategia es proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. Va un 1, tiene una postura neoliberal, considerando que el postulado de Washington, número 1, es mantener una disciplina fiscal. Entonces, esa es la interpretación que tiene esta estrategia. Miren, siguiente estrategia, promover un ejercicio eficiente. Ahorita recapitulo en las últimas 4. Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles que permite generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias entidades.
Nuevamente, esta se puede categorizar con una postura neoliberal de acuerdo a los postulados de Washington, sí. ¿A cuál? Pues nos está hablando de la priorización del gasto público, entonces esa va marcada con un 1 como una postura neoliberal en la priorización del gasto público. El siguiente estrategia, definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural que permitan mejorar la imagen de México en el exterior, lo cual incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo. Evidentemente te está diciendo, te está lanzando un mensaje este enunciado, es decir, te está diciendo que se pretende incrementar el objetivo final o la consecuencia de esa imagen de México en el exterior se hace o tendrá como consecuencia el flujo de comercio, inversión y turismo. Entonces se puede o se va a clasificar, mejor dicho, como una estrategia que promueve la inversión extranjera directa. Y finalmente, apuntalar la competencia en el mercado interno. Ahí está diciendo la palabra literal competencia, se está preocupando por la competencia. Entonces, estas estrategias, ahora sí recapitulo, estas estrategias son plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En el sector público, cuando se llevan a cabo programas o proyectos que serán financiados con recursos públicos, siempre o generalmente, no siempre, en la mayoría de las ocasiones, cada programa y cada proyecto que se va a financiar con nuestros recursos, con nuestros impuestos, se tiene que clasificar en algún apartado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, vas a construir una carretera, no sé, que conecte Saltillo con Monterrey, que va a reducir el número de horas. Bueno, ¿hacia qué estrategia del Plan Nacional de Desarrollo está orientado tu proyecto? ¿Está o no está en el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo efectivamente funge como una guía para lo que se va a hacer en el mandato presidencial, es decir, porque si no, no recibe financiamiento ese programa o ese proyecto. Vas a construir una escuela, un centro de salud, bueno, tiene que estar ligado a una estrategia dentro del Plan Nacional de Desarrollo. La mayoría de las fuentes de financiamiento, casi todas las fuentes de financiamiento para programas y proyectos públicos tienen que estar ligados a una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. No todos, pero bueno, la mayoría de los recursos para programas y proyectos públicos. Hay fondos de contingencia que de plano pues no estaban contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es un ejemplo de ellos? Pues el FONDEM, por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales no está contemplado, pero este fondo existe porque es un fondo de contingencia y no tienes que llevar a cabo un proyecto, no sé, la restauración del río Santa Catarina por una fuerte lluvia. No tiene que estar ligado necesariamente al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque es un fondo de contingencia. Pero la mayoría de programas y proyectos públicos que se van a realizar bajo ese mandato presidencial, bajo ese sexenio presidencial, pues tiene que estar precisamente vinculada al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esta es la matriz de trabajo, esto es lo que se realiza para cada una de las estrategias y aquí una recomendación simple, tampoco es es oro molido o algo así por el estilo, para nada, es simplemente recomendaciones. Recuerden que pues este curso está orientado o este webinar está orientado a las personas que hacen investigación o que tienen la intención de hacer investigación científica. Entonces, si te interesa la investigación y en mente traes, no sé, por ejemplo, quieres medir cuánto se preocupa tu gobernador por el futuro. Ah, bueno, puedes hacer un análisis de contenido, por supuesto, tú puedes cuantificar a través de sus mensajes, independientemente del contexto que definas o del espacio-tiempo que definas, tú puedes cuantificar qué tanto se está preocupando por el futuro. A ver, ¿es un presidente es un gobernador cortoplacista o es un gobernador que tiene visión de futuro? Tú lo puedes cuantificar eso. Entonces, ese tipo de cuestiones, tú quieres medir por otro ejemplo, tú quieres medir el populismo de un gobernador. Mira, entre más populista, entre más diga voy a construir, bueno, un estadio o voy a construir una mega carretera, pues tú puedes identificar ese grado de populismo a través de un análisis de contenido y encontrar correlaciones. A ver, entre más populista, mayor número de votos alcanza esta persona o este candidato. Mira, entonces el populismo paga, el populismo es rentable. Pero bueno, es solamente un ejemplo más. Se le puede dar cualquier orientación, sea cual sea la que tú decidas darle. Entonces, nada más que lo tienes que hacer con una sistematización, con un instrumento y le tienes que dar validez a ese instrumento.
Entonces, este tipo de análisis les sirve a las personas que pretenden hacer investigación o que ya están haciendo investigación científica. Pero nuevamente, lo que decía a un inicio de la presentación, todos hacemos análisis de contenido, nada más que no le llamamos así, pero tú clasificas, tú identificas cualidades en las personas, cada uno de ustedes clasifica a las personas dependiendo de sus cualidades. No tienes un registro, no tienes la hoja de cálculo, pero tú asumes que una persona es más confiable para contarle cosas personales. A lo mejor otra persona es más confiable para hablar de temas profesionales. A lo mejor otra persona, con esa persona habla solamente de series de televisión. Y así sucesivamente. Es decir, tú identificas, tú haces una clasificación de las personas y a partir de esa clasificación ejerces o llevas a cabo un comportamiento. Los resultados en este estudio son los siguientes. Para cada uno de estos 4 presidentes se tenían distinto número de estrategias. Por ejemplo, en el periodo de Ernesto Zedillo se tenían 29 estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo. En el de Fox, 131 estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo. Con Felipe Calderón se tuvieron 376. Con Peña Nieto se tuvieron 115. Pero se cuantificaron el número de estrategias neoliberales. Aquí iba a decir el pero y lo utilicé mal. El pero, es decir, este número de estrategias neoliberales, ¿qué nos dice? Pues si solamente las tomamos como valor absoluto, pues nos dice que Felipe Calderón es el presidente que mayor grado de neoliberalismo ha tenido, pero no. ¿Por qué? Porque un número en valor absoluto no te dice nada. A lo mucho te dice una cosa, a lo mucho, pero un número por sí solo no te dice nada. ¿Cuánto te dice algún número? Pues precisamente cuando lo haces relativo. Cuando tú vuelves relativo a un número por un ponderador o por otro indicador, construyes otro indicador, cuando tú vuelves relativo a ese número, sí te dice algo. En valor absoluto no, porque ¿qué tenemos aquí? Pues que Felipe Calderón es el presidente más neoliberal. Entonces, vamos a hacer ese número relativo. ¿Cómo se hace relativo? Para ello se cuantifica un grado de neoliberalismo, un indicador de neoliberalismo. En este indicador de neoliberalismo precisamente va a ser número de estrategias neoliberales entre número total de estrategias. ¿Ok? A ver, permítanme un segundo. Un minutito, doctor José Okay. Carlos. Nos queda un minuto para terminar. Perfecto. Entonces, para cerrar esta exposición, se cuantifica un indicador de neoliberalismo. Es la sumatoria de las estrategias neoliberales que se han tenido por presidente entre el total de estrategias que ha tenido cada presidente. Y finalmente se construye este indicador de neoliberalismo. Entonces, observemos, Felipe Calderón en valor absoluto era el presidente que tenía mayor número de estrategias neoliberales, pero cuando lo hacemos relativo, pues resulta que es el presidente menos neoliberal que se ha tenido. Entonces aquí están los resultados. Presidente con mayor grado de neoliberalismo que se ha identificado es Peña Nieto, seguido del PRI, seguido de Zedillo, seguido de Fox y cierra Calderón. Entonces, una de las conclusiones que se llega es, pues efectivamente el PRI tiene mayor grado de neoliberalismo, pero bueno, a partir de eso se pueden hacer una serie de estudios cuantitativos que se pueden llevar a cabo en el futuro, pero hasta aquí cierra la parte de análisis de contenido cuantitativo. Muchas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias al doctor José Carlos Espinosa. Antes de terminar, les comento que a través del chat de este webinario ya se mandó el registro para la asistencia. Agradecemos mucho la participación de los doctores José Segoviano, la doctora Carla Rodríguez y el doctor José Carlos Espinosa, así como también a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que permite hacer posible estos eventos. Les agradecemos mucho su participación. Que tengan muy buen día. Gracias.